Esto pasará en el mundo si el Amazonas desaparece. El mundo entero se encuentra preocupado, devastado por la noticia a la que nos afecta a todos. Sin embargo, no todos hacen algo por ayudar, y esto porque desafortunadamente no ven la tragedia que puede ocasionar que el Amazonas desaparezca por completo. Y no hablamos de un problema que afecta a la zona, sino desafortunadamente podría afectarnos a todos. Le dicen el pulmón más importante de nuestro planeta, y desgraciadamente sucumbe entre llamaradas y el horror de miles de seres vivos que habitan entre sus brazos. La Amazonia ha perdido una muy importante parte de sí, y la humanidad entera se encuentra desesperada y confusa entre el caos que esto representa. Además, esta es una gran transmutadora de dióxido de carbono a vida. Le debemos más de lo que nos imaginamos al escuchar su nombre, así que el problema que nos puede ocasionar no es tan sencillo. Según Paulo Motino, científico del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia, el incremento de los incendios se agrava cada vez más debido principalmente a la deforestación desmesurada, porque según el presidente brasileño, culpa directamente a la sequía y a la falta de lluvia, cosa que todo el mundo sabe que no necesariamente fue lo que ocasionó eso, sino más bien el descuido y falta de inversión a la zona para los cuidados que requería. El mundo entero pierde la flora y la fauna regional, pero también el balance ambiental mundial. Perdemos los seres humanos un gran transformador natural. Decenas de miles de especies propias del hábitat pierde su hogar y sus vidas, pierde la tierra y sus habitantes con ella. Todos perdemos un poco, la forma en cómo respiramos, el aire puro que podríamos tener y lo cual estará desapareciendo. La economía por las inversiones para sobrevivir cambiarán, los gobiernos pelearán por buscar un culpable, mientras podrían descuidar algunos otros problemas en cada región del mundo. Perdemos los estribos al tiempo que cae uno por uno de los árboles calcinados y los pequeños animales violentados por la inconsciencia humana, la tala desmedida de los árboles, la conquista del concreto sobre el rico suelo de tierra y abono. La gente llora la pérdida del Amazonas, pero aún así no hacemos nada. Quizá no podemos ir directamente, probablemente no podemos apoyar de manera económica, pero desde cada uno de nuestros hogares, desde tu trabajo, al salir, conducir en el tráfico, cuidar a las demás personas, animales, árboles, no contaminar, podemos ayudar. Tomemos conciencia, ayudemos a nuestro país, a nuestro planeta. De lo contrario, vamos a tener graves consecuencias. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.